Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos en un tema denso, ¿no? El impacto psíquico de las catástrofes sociales. Vamos a usar fragmentos de Clínica Psicoanalítica frente a las catástrofes sociales. Son las partes 1 y 2. Exacto. La idea es, intentar desentrañar cómo estos eventos, que pueden ser súbitos, un colapso económico, por ejemplo, o más bien crónicos, como la violencia que no para, cómo marcan la psique, tanto individual como colectivamente. Ujú. Y ver qué define a una catástrofe social para estas fuentes y, claro, cómo entra el psicoanálisis a tratar de entender o abordar el trauma que resulta de todo eso. Perfecto. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué diferencia una catástrofe social de, no sé, otros traumas o desastres? Parece como al punto de partida lógico, ¿no? Sí, fundamentalmente. La implicación humana. Esa es la clave. A diferencia de, digamos, un desastre natural puro, un huracán, acá siempre hay un otro humano metido. Claro. Ya sea por acción directa, o por negligencia, o incluso crueldad. Y eso, eso le añade una dimensión que complica muchísimo la búsqueda de sentido, ¿viste? Ujú. Entiendo. Los textos distinguen bien entre el shock agudo ese puro horror lo llaman, que deja a todos como perplejos al principio, Sí. y las situaciones que son más crónicas, que quizá no sorprenden tanto, pero van desgastando, minando al sujeto poco a poco, de forma continua. Esa distinción es súper importante. O sea, el factor humano que mete la crueldad, la negligencia, no es lo mismo que un evento natural. Y de hecho las fuentes lo dicen, ¿no? Mencionan el sismo de México del 85. Ajá. Ujú. Y señalan que cosas como la corrupción, en cómo se construyó, eso agravó todo. Así que el trauma es central acá. Totalmente. Y acá las lecturas a través de Silvia Bleichmar plantean algo muy, muy importante. Revisar la idea clásica de trauma. Revisarla. ¿En qué sentido? Bueno, ella propone que lo traumático no es solo algo que, digamos, reactiva viejas heridas o vulnerabilidades que ya estaban ahí, Ok. sino que puede ser constitutivo. O sea que la experiencia misma de la catástrofe obliga a la psique, a nuestra mente, a nuestras emociones, a construir nuevas formas de equilibrio, Wow. a complejizarse de raíz para poder seguir adelante, digamos, aunque sea sobre bases muy dolorosas. Pone en jaque la idea misma de la vida, la autoconservación. Vaya, eso sí que cambia el foco. No es solo curar o volver a como era antes, que además dicen los textos que eso nunca se logra del todo, sino que es una reorganización forzada, casi como una mutación para sobrevivir. Correcto. La mente, lucha por simbolizar, ¿no? Por darle un lugar a eso, meterlo en la historia personal, colectiva, encontrarle un sentido. Claro, darle sentido. Pero a veces, el golpe es tan brutal que desarma hasta las ganas de vivir. Lo describen en situaciones límite, como los campos de concentración. Uf, Y ahí meten el concepto de lo real. Ese núcleo de horror que no se puede nombrar, que está más allá de las palabras, de los símbolos. Es la experiencia cruda del desamparo total, cuando el significado se derrumba. entiendo. Como un vacío que se resiste a que le pongas nombre o sentido. Es potente esa idea, y bastante oscura. Y el psicoanálisis, ¿cómo se para frente a esto? Mencionan ejemplos, creo, del corralito en Argentina. Sí, se subraya que hacen falta herramientas nuevas, o adaptar las que ya existen. El rol del analista en esos contextos, va más allá de la interpretación clásica de los conflictos internos. Ajá. Implica también ofrecer un espacio que valide la dimensión social del sufrimiento. Reconocer que el dolor viene, en parte, de una realidad externa, concreta. Validarlo de afuera, digamos. Exacto. Citan un caso interesante. Un niño con miedos nuevos de día. Y resulta que no eran fantasías. Eran el eco directo de robos reales que había sufrido su familia. Claro, tenía una base real. El análisis ahí puede ayudar a lo que llaman acreditar la existencia social del sujeto. O sea, luchar contra esa desubjetivación que tiran encima estas crisis. Entiendo. Entonces, el analista valida esa realidad externa, no la reduce solo a fantasmas internos. Pero, ¿qué tan efectivo puede ser eso si la causa del miedo, del daño, sigue allá afuera en la sociedad? Exacto. Y ahí las fuentes son muy claras, muy honestas. Hay un límite fundamental. ¿Cuál sería?
que si las condiciones sociales, políticas, las que generan la violencia, la miseria, la injusticia, Ujú, si eso no cambia, ujú. el trabajo terapéutico, ya sea individual o grupal, aunque sea súper valioso para la persona, tiene un alcance limitado para tramitar del todo el trauma social. Claro. La cura individual, por decirlo así, no arregla la destrucción histórica o social que la causó en primer lugar. Mm. Es un baño de realidad importante, ¿no? La terapia ayuda a la persona a capear el temporal, pero no frena el temporal en sí. Queda claro entonces que estas catástrofes dejan marcas profundas, marcas que nos obligan a repensar cómo funciona nuestra mente, individual y colectivamente, frente a la adversidad más extrema. Ujú. Y lo interesante es ver cómo estos eventos no solo nos hacen ver distinto el sufrimiento, sino que fuerzan al propio psicoanálisis a evolucionar, a repensar sus herramientas, su marco teórico, a reconocer esa conexión que es inseparable y compleja entre lo psíquico, lo social y lo político. Totalmente. Nos deja pensando en algo crucial me parece. Si las estrategias individuales, la terapia y demás tienen estos límites tan claros frente a la magnitud de la devastación social, bueno, ¿qué tipo de respuestas colectivas necesitaríamos? ¿Qué formas de construir sentido juntos, de reparar el tejido social, harían falta hoy para enfrentar las crisis que siguen y siguen golpeando nuestras sociedades?